Hay un momento en la vida que no llega con ruido, ni con una señal clara, ni siquiera con una especie de revelación espectacular. Llega más bien con un cansancio suave, casi íntimo, como si algo dentro de ti se sentara en silencio después de haber caminado demasiado tiempo sin detenerse. Y entonces lo notas. Te das cuenta de que llevas años preguntando, buscando, intentando encajar cada pieza, queriendo entender cada porqué, cada emoción, cada suceso, cada herida. Como si la vida fuera un puzzle que, si logras completar, por fin te fuera a dar descanso. Y sin embargo, si miras bien te das cuenta de algo profundamente honesto. Has encontrado muchas respuestas, muchísimas. Has leído, escuchado, reflexionado, unido puntos, has tenido momentos de claridad, incluso momentos que podrías llamar revelaciones. Y aún así, algo dentro no ha terminado de descansar del todo, como si cada respuesta abriera una nueva pregunta, como si cada comprensión trajera consigo una nueva inquietud, como si la mente, en lugar de apagarse, se volviera más sutil, más compleja, más exigente. Y ahí empieza a asomarse algo interesante. Porque el problema nunca fue la falta de respuestas. El problema fue la necesidad constante de tenerlas. Hemos sido educados, y esto es algo que arrastramos casi sin darnos cuenta, a creer que no entender algo es una especie de fallo, una carencia, una incomodidad que hay que resolver cuanto antes. Nos enseñaron a asociar la duda con debilidad, el no saber con inseguridad, y entonces crecemos convirtiendo la vida en una búsqueda continua de certezas, como si cada pregunta sin resolver fuera una deuda pendiente con nosotros mismos. Y claro, eso cansa, y cansa mucho, porque no es solo el hecho de buscar, es la tensión que hay detrás de esa búsqueda, esa pequeña ansiedad silenciosa que aparece cuando algo no encaja, cuando no entiendes por qué alguien actúa así, porque te ha pasado esto, porque sientes lo que sientes. Y entonces te metes dentro, analizas, das vueltas, buscas explicaciones, lees, preguntas, y todo intentando cerrar ese círculo para poder descansar. Pero la vida no siempre funciona así. Y llega un punto que no es derrota, ni frustración, ni resignación. Es otra cosa mucho más sutil, donde te descubres un poco cansado de perseguir respuestas, como si en ellas estuviera la llave de tu paz. Y empiezas a intuir muy por dentro que quizá la paz nunca estuvo en responderlo todo, sino en dejar de necesitar hacerlo. Es un cansancio distinto, no es el de alguien que se rinde, es el de alguien que ha recorrido suficiente como para empezar a mirar la búsqueda desde otro lugar, con más calma, con más verdad, con menos urgencia. Y en ese punto algo empieza a aflojarse muy despacio, casi sin darte cuenta, como si la vida te susurrara que no necesitas entenderlo todo,
para poder estar en paz. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Y claro, cuando uno empieza a mirar con un poco más de honestidad ese cansancio del que venimos, aparece algo que hasta ese momento había pasado desapercibido: la propia mente, no como enemiga, sino como ese mecanismo incansable que no sabe vivir sin resolver. Porque la mente no descansa en la experiencia, descansa en la conclusión. Necesita cerrar, etiquetar, ordenar, entender, convertir lo que ocurre en algo que se pueda manejar. Y en ese intento constante de dar forma a lo que es, nos hace creer que todo tiene que tener una explicación clara, un motivo concreto, una lógica que lo sostenga todo, como si la vida fuera un sistema perfectamente descifrable. Y ahí está la trampa, porque no todo está hecho para ser resuelto. Nos enseñaron desde pequeños que a cada pregunta le corresponde una respuesta, que si algo no encaja, hay que investigarlo, que si duele, hay que comprenderlo, que si no entiendes, tienes que buscar hasta que lo hagas. Y esa programación se vuelve tan automática que ya ni siquiera la cuestionamos, simplemente vivimos dentro de ella. Pero fíjate en algo muy simple. ¿Cuántas veces has encontrado una respuesta y al poco tiempo ha dejado de servirte? ¿O ha cambiado? ¿O ha perdido sentido? La mente funciona como una máquina que no sabe parar cuando resuelve algo. Necesita inmediatamente otra cosa que resolver. No por maldad, sino por naturaleza. Es su forma de sentirse útil, de mantenerse en control, porque en el fondo lo que busca no es la verdad, es la seguridad. Y eso es importante verlo porque muchas veces no buscamos respuestas para comprender, las buscamos para tranquilizarnos, para sentir que dominamos lo que nos pasa, que tenemos claro el camino, que no estamos perdidos, que hay una explicación que nos sostenga, aunque sea una explicación provisional, aunque sea incompleta, pero que nos dé la sensación de que todo tiene sentido. Y claro, mientras esa necesidad está activa, no hay descanso posible, porque la vida no deja de moverse y la mente no deja de intentar fijarla. Y en ese intento constante de atrapar lo que es cambiante, aparece la tensión. Ese ruido de fondo que te empuja a seguir preguntando, a seguir buscando, a seguir analizando, como si detenerse fuera peligroso. Pero llega un momento, y este es el inicio del cambio, en el que empiezas a ver la trampa no como algo negativo, sino como un mecanismo que ya no necesitas sostener con tanta intensidad. Empiezas a darte cuenta de que no todo tiene que ser resuelto, de que hay cosas que pueden quedarse abiertas sin que eso signifique que algo va mal. Y ahí, sin hacer ruido, comienza a debilitarse la urgencia.
No desaparecen las preguntas, pero dejan de exigirte una respuesta inmediata. Dejan de apretarte, de gobernarte. Y por primera vez, la mente empieza a aflojar, no porque haya entendido todo, sino porque tú ya no necesitas que lo haga. Y entonces, casi sin darte cuenta, ocurre algo que no se puede forzar, que no se aprende en ningún libro, que no llega por acumulación de conocimiento, sino por un tipo de madurez silenciosa. Ese punto de quiebre donde algo dentro de ti deja de apretar. No hay un día exacto, ni una fecha marcada. No hay una frase que lo active todo. Es más bien como si una tensión antigua empezara a disolverse poco a poco. Como si esa necesidad constante de entenderlo todo, de tenerlo todo claro, de cerrar cada pregunta, perdiera fuerza sin hacer ruido. Y lo curioso es que las preguntas siguen ahí. Sigues preguntándote cosas, sigues observando la vida, sigues teniendo dudas, pero ya no es lo mismo. Ya no hay prisa. Ya no hay esa urgencia casi visceral por encontrar una respuesta que te calme. Ya no sientes que necesitas resolverlo para poder seguir. Y eso es un cambio profundo, porque no es indiferencia, no es apatía, no es que te dé igual. Es otra cosa mucho más fina. Es como si hubieras entendido sin palabras que la respuesta no es imprescindible para estar en paz. Antes, cada pregunta era una especie de herida abierta, algo que pedía atención, que exigía ser cerrado, que generaba incomodidad. Y ahora, esa misma pregunta puede estar ahí, sin molestarte, sin arrastrarte, sin convertirse en un problema. Y en ese punto, algo se recoloca dentro de ti. Dejas de vivir en función de lo que necesitas entender y empiezas a vivir desde lo que ya estás siendo. Aunque no lo expliques, aunque no lo definas, aunque no lo encierres en una idea clara. Es como si de pronto te dieras permiso para no tener todas las respuestas y en lugar de sentirte perdido, te sintieras ligero. Porque hay una libertad muy grande en eso, en no tener que justificarlo todo, en no tener que encontrarle sentido a cada cosa, en no tener que encajar cada experiencia dentro de un marco lógico. Y ahí, justo ahí, ocurre algo casi paradójico. Cuanto menos necesitas respuestas, más claro empieza a sentirse todo. No porque lo entiendas, sino porque ya no estás peleando con ello. Es un cambio de relación con la vida. Pasas de querer descifrarla a empezar a habitarla. Y ese punto, ese instante en el que la respuesta deja de ser imprescindible, es una puerta. Una de esas puertas que no se ven, pero que cuando la cruzas, ya no vuelves a mirar igual hacia atrás. Y cuando esa urgencia empieza a aflojar, cuando ya no necesitas correr detrás de cada respuesta, aparece algo que al principio puede resultar desconcertante: un silencio. No un silencio vacío, no un silencio incómodo, sino un silencio distinto,
como si de pronto todo ese ruido de fondo que llevaba años acompañándote, ese diálogo constante, esa necesidad de interpretar, de analizar, de comprender, bajara el volumen y en su lugar surgiera un espacio que no sabías que existía. Un espacio donde no hay palabras, pero hay claridad. Y esto es lo que descoloca a la mente, porque no hay una respuesta concreta que puedas explicar. No hay una frase que puedas decir para justificar lo que sientes. Y aún así, lo sientes. Como una especie de certeza tranquila, como si supieras algo sin necesidad de pensarlo. Es una comprensión que no pasa por el lenguaje, que no necesita estructuras, que no se apoya en conceptos, simplemente está. Y claro, al principio cuesta confiar en eso, porque hemos aprendido a validar lo que entendemos, no lo que sentimos en profundidad. Nos fiamos más de una explicación bien construida que de una sensación clara pero inexplicable. Y sin embargo, este silencio tiene más verdad que muchas de las respuestas que hemos acumulado. Porque en ese espacio ya no hay lucha. No estás intentando encajar nada, no estás buscando ni estás resolviendo. Simplemente estás. Y desde ahí, las cosas empiezan a colocarse de otra manera. No porque las hayas entendido, sino porque has dejado de interferir en ellas. Es como si la vida, al no ser constantemente analizada, pudiera mostrarse tal como es, sin filtros, sin necesidad de ser traducida. Y en ese estado empiezas a darte cuenta de algo muy profundo. Hay un tipo de saber que no necesita explicación. Hay una forma de comprender que no se puede enseñar porque no se transmite con palabras. Se reconoce en el silencio. No es algo que se alcance, es algo que aparece cuando dejas de buscar. Y lo más curioso es que cuanto más te permites habitar ese silencio, menos necesidad tienes de salir de él. Porque ahí no falta nada, no hay preguntas urgentes, ni hay respuestas pendientes, no hay vacío que rellenar, solo presencia. Una presencia limpia, sin ruido ni exigencia, sin la necesidad de entender para poder estar en paz. Y entonces empiezas a intuir que quizá la verdadera comprensión no era acumular respuestas, sino aprender a escuchar ese silencio que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de preguntarle a la vida para poder empezar a sentirla. Y desde ese silencio que empieza a asentarse, desde ese lugar donde ya no todo necesita ser explicado, aparece una forma distinta de estar en la vida. Una forma que al principio puede parecer extraña, incluso un poco insegura, porque rompe con todo lo que habíamos aprendido. Vivir sin cerrar todas las preguntas. No se trata de ignorarlas, ni se trata de mirar hacia otro lado, ni de hacer como si no existieran. Las preguntas siguen ahí, algunas importantes, otras profundas, otras incluso incómodas, pero ya no te atrapan, ya no te obligan a detenerte hasta resolverlas, ya no condicionan tu capacidad de vivir. Y esto cambia mucho más de lo que parece, porque durante mucho tiempo hemos funcionado con la idea de que primero hay que entender y después vivir.
Primero hay que tener claro el camino y luego caminar. Primero hay que resolver el conflicto y entonces podremos estar en paz. Como si la vida fuera una especie de examen en el que no puedes avanzar hasta responder correctamente cada pregunta. Pero la realidad es otra. La vida no espera a que lo entiendas todo para desplegarse. Sigue ocurriendo, moviéndose, trayendo experiencias, encuentros, decisiones, momentos que no encajan del todo. Y sin embargo, cuando ya no necesitas cerrar cada pregunta, puedes estar ahí, dentro de todo eso, sin esa presión constante de tener que resolverlo. Y eso libera una cantidad de energía enorme. Energía que antes estaba atrapada en el análisis, en la duda, en la búsqueda constante de respuestas. Ahora queda disponible para vivir, sentir, estar presente sin tener que traducir cada experiencia a una conclusión. Empiezas a darte cuenta de que puedes avanzar, incluso sin tenerlo todo claro. Que puedes amar sin entender del todo. Que puedes tomar decisiones sin haber resuelto cada incertidumbre. Que puedes estar en paz aunque haya cosas abiertas. Y eso es profundamente liberador, porque te devuelve a algo muy esencial. La vida no es un problema que haya que resolver, es una experiencia que se despliega con partes claras y partes que no lo son, con momentos que entiendes y otros que simplemente vives, sin explicación inmediata. Y en ese permitir, en ese no forzar el cierre de todo, aparece una sensación nueva, una especie de confianza suave, no en que todo vaya a tener una respuesta, sino en que no la necesitas para seguir. Es como si dejaras de exigirle a la vida que encaje perfectamente y empezaras a caminar con ella tal como es, abierta, cambiante, incompleta, y aún así profundamente suficiente. Y entonces entiendes, sin necesidad de explicarlo, que no cerrar todas las preguntas no es una carencia, es una forma mucho más amplia de estar vivo. Y en ese caminar más suelto, en esa forma de estar donde ya no necesitas cerrar cada pregunta, ocurre otro desplazamiento aún más fino, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Empiezas a soltar el por qué. Durante mucho tiempo, el por qué ha sido el eje de todo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento así? ¿Por qué esa persona actuó de esa manera? ¿Por qué la vida me ha traído hasta aquí? Y detrás de cada por qué siempre había una intención: encontrar una excusa, una explicación que justificara lo vivido, que le diera un sentido lógico, que calmara esa sensación de no entender. Y claro, en cierto punto del camino, ese por qué empieza a quedarse corto, porque hay experiencias que no encajan en una causa clara. Hay momentos que no tienen una explicación sencilla. Hay procesos que no se dejan reducir a un motivo concreto. Y seguir insistiendo en el por qué empieza a generar más ruido que claridad. Entonces, como un paso intermedio, aparece el ¿para qué? Ese giro que muchos conocen, esa manera de reinterpretar la vida desde un sentido más amplio, como si todo tuviera un propósito, una enseñanza, una dirección. Y durante un tiempo eso ayuda,
calma, ordena, da una sensación de coherencia. Pero incluso eso llega un momento en que también empieza a aflojar. Porque si lo miras con honestidad, no todo necesita tener un propósito definido, no todo tiene que enseñarte algo concreto, ni todo ocurre para que lo conviertas en una lección. A veces simplemente ocurre y ya está. Y aquí es donde el movimiento se vuelve más profundo, porque ya no se trata de cambiar una pregunta por otra, ya no es pasar del por qué al para qué, es algo más radical. Es dejar de necesitar que haya una pregunta que sostenga la experiencia. La vida deja de ser un enigma que tienes que interpretar y empieza a ser un espacio que habitas, sin tener que traducirlo todo, sin tener que convertir cada vivencia en una enseñanza, sin tener que encontrarle un sentido inmediato a lo que sucede. Simplemente estando ahí, dentro, sintiendo, viviendo, sin exigirle a la experiencia que te diga algo más de lo que ya te está mostrando. Y eso, lejos de vaciar la vida, la vuelve más real. Porque ya no estás filtrando lo que ocurre a través de lo que debería significar. Lo estás viviendo tal como es, sin capas, sin interpretaciones constantes, sin la necesidad de encajarlo en un relato que lo justifique. Y en ese punto aparece una libertad muy profunda, la libertad de no tener que entenderlo todo, ni siquiera en términos espirituales, la libertad de no convertir cada instante en una enseñanza, la libertad de simplemente ser dentro de lo que ocurre. Y entonces, sin darte cuenta, algo se abre. Porque cuando dejas de preguntarle a la vida por qué y dejas también de exigirle un para qué, la vida deja de ser una pregunta y empieza a ser presencia. Y cuando todo eso se ha ido asentando, cuando ya no necesitas correr detrás de respuestas, cuando el por qué ha perdido su fuerza y el para qué ya no es imprescindible, aparece algo que no se puede explicar fácilmente: una paz. Pero no la paz que nos habían vendido, no esa paz brillante, eufórica, casi perfecta. No esa sensación de ya lo tengo todo claro. No, esta es otra cosa. Una paz más callada, más sobria, más real. Es una paz que no depende de entender, ni de que todo encaje, ni de que la vida esté ordenada. Es una paz que aparece incluso cuando hay cosas abiertas, cuando hay incertidumbre, cuando hay partes de tu vida que no sabes muy bien hacia dónde van. Y eso al principio desconcierta, porque estamos acostumbrados a asociar la paz con la certeza, con el control, con el tener respuestas, y aquí ocurre justo lo contrario. No tienes todas las respuestas, y sin embargo, estás en paz. No porque hayas resuelto todo, sino porque ya no estás peleando con lo que no entiendes. Y ahí está la clave. Esa lucha silenciosa, ese querer encajar cada pieza, ese resistirte a lo que no comprendes, eso es lo que generaba el ruido. No la falta de respuestas, sino la resistencia a no tenerlas.
Cuando esa resistencia cae, aunque sea un poco, lo que queda es una calma muy distinta. Una calma que no necesita justificarse, que no necesita sostenerse en ninguna idea. Simplemente está. Es como si dentro de ti hubiera un lugar que siempre estuvo ahí, pero al que no podías acceder porque estabas demasiado ocupado intentando entenderlo todo. Y ahora, al soltar esa necesidad, ese lugar se vuelve disponible. Y desde ahí, la vida se vive de otra manera. No es que todo sea perfecto, ni que no haya momentos difíciles, ni que desaparezcan las emociones. Pero hay un fondo, una base, una especie de estabilidad que no depende de lo que pase fuera, ni siquiera de lo que pase dentro. Una paz que no necesita ser demostrada, ni explicada ni sostenida, porque no viene de una idea, viene de una ausencia. La ausencia de esa urgencia constante por entender. Y en ese estado hay algo muy hermoso. Empiezas a confiar, no en que todo tenga sentido, sino en que no necesitas que lo tenga para estar bien. Es una paz más madura, menos espectacular, sí, pero mucho más profunda, porque no se rompe fácilmente, no depende de condiciones, no necesita de respuestas. Y quizás sin darte cuenta, te das cuenta de algo muy simple, que la paz que llevas tanto tiempo buscando nunca estuvo en encontrar, sino en dejar de necesitar hacer. Desde la calma que no necesita sostenerse en nada, miras de nuevo a las preguntas, esas mismas que antes te inquietaban, que te empujaban, que te exigían una respuesta, y te das cuenta de que siguen ahí, no han desaparecido, pero ya no son lo que eran. Antes eran como heridas abiertas, pequeñas grietas por las que se escapaba tu tranquilidad, preguntas que dolían, que apretaban, que te arrastraban hacia adentro con una sensación de urgencia, como si no pudieras estar en paz hasta resolverlas, como si cada una de ellas fuera una deuda pendiente contigo mismo. Y ahora algo ha cambiado. Las preguntas siguen, pero han perdido el filo. Ya no cortan, ni queman, ya no exigen. Se han vuelto más suaves, más abiertas, más silenciosas, como si hubiera dejado de ser un problema para convertirse en una presencia. Y eso es muy bonito verlo porque ya no te colocas frente a ellas como quien tiene que resolver algo, sino como quien convive con algo, como quien camina acompañado. Las preguntas dejan de ser jueces y pasan a ser puertas. Puertas que ya no necesitas cruzar inmediatamente. Puertas que puedes dejar abiertas sin prisa, sin presión, sabiendo que quizá algún día se revelen, o quizá no, y que ambas cosas están bien. Y en ese cambio hay mucha libertad, porque ya no te defines por lo que no sabes, ni te incomoda no tener respuestas claras. Ya no te sientes incompleto por no haber llegado a una conclusión. Ya no necesitas cerrar cada ciclo para poder seguir adelante. Simplemente caminas con ello. Y esto transforma profundamente la relación contigo mismo, porque ya no te exiges tanto, ya no te presionas para entender, ni te colocas en ese lugar donde todo tiene que estar claro para poder sentirte en paz.
Ahora puedes tener dudas y estar bien. Puedes no saber y seguir adelante. Puedes tener preguntas importantes, profundas, incluso existenciales, y aún así no sentirte perdido. Porque esas preguntas ya no son un vacío que hay que llenar, son un espacio que puedes habitar. Y en ese habitar ocurre algo muy sutil. Las preguntas empiezan a tener otro valor. Ya no sirven para encontrar respuestas, sino para mantenerte despierto, para recordarte que la vida no es algo cerrado, que siempre hay más, que siempre hay profundidad, misterio. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de querer acabar con las preguntas y empiezas a agradecerlas, porque ya no vienen a inquietarte, vienen a acompañarte. Cuando las preguntas ya no pesan, cuando dejan de empujarte hacia una respuesta, ocurre un giro que cambia por completo la forma de estar en el mundo. Casi sin darte cuenta, dejas de intentar explicar la vida y empiezas de verdad a vivirla. Porque hasta ese momento, aunque no lo pareciera, había una parte de ti que siempre estaba un paso atrás, observando, analizando, traduciendo lo que ocurría, como si necesitaras entenderlo para poder integrarlo, como si la experiencia por sí sola no fuera suficiente. Y ahí es donde se produce ese cambio tan profundo. Dejas de colocarte fuera de lo que vives para entrar completamente en ello. Ya no necesitas pensar lo que sientes, simplemente lo sientes. Ya no necesitas interpretar lo que ocurre, simplemente estás dentro de ello. Ya no necesitas construir una explicación para validar la experiencia, porque la experiencia por sí misma ya es válida. Y eso parece sencillo, pero no lo es. Porque hemos aprendido a vivir desde la mente, a darle más valor a lo que entendemos que a lo que vivimos, a buscar significado antes que presencia, y en ese hábito muchas veces nos perdemos lo más esencial, el propio acto de vivir. Pero cuando ese hábito se afloja, cuando ya no necesitas explicarlo todo, algo se abre, una forma de vivir mucho más directa, más inmediata, más real. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, pero no porque no estuvieran, sino porque estabas ocupado intentando entenderlas. Ahora, al no haber esa interferencia, la vida se siente más cruda, más viva, más auténtica. Una conversación deja de ser algo que analizas y pasa a ser algo que sientes. Un momento deja de ser algo que interpretas y pasa a ser algo que habitas. Incluso el dolor, incluso la incertidumbre, lo que no comprendes, deja de ser algo que necesitas resolver y pasa a ser algo que puedes vivir sin añadirle capas innecesarias. Y ahí hay una profundidad muy grande, porque la comprensión deja de ser mental, deja de ser algo que puedes explicar con palabras y se vuelve vivencial, algo que sabes porque lo estás siendo, no porque lo hayas pensado. Es un tipo de saber mucho más silencioso, pero también mucho más verdadero. Ya no necesitas decir, entiendo esto, porque lo estás viviendo. Ya no necesitas construir una idea sobre la vida,
porque estás dentro de ella. Y en ese punto todo se simplifica. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no estás complicándola con la necesidad de entender cada cosa. Simplemente estás viviendo, sintiendo, atravesando, sin tener que traducirlo todo. Y entonces, sin darte cuenta, te das cuenta de algo muy simple: que la vida nunca necesitó ser explicada, solo necesitaba ser vivida. Al llegar aquí, casi sin darte cuenta, miras atrás, no para analizar, no para comparar, ni para sacar conclusiones, sino con una especie de ternura, como quien reconoce el camino recorrido sin necesidad de explicarlo. Porque todo ese tiempo buscando respuestas, todo ese esfuerzo por entender, por encajar, por darle un sentido a cada cosa, no fue un error, fue parte del camino. Era necesario, era la forma que tenías de acercarte a la vida en ese momento, de sostenerte, de avanzar. Pero ahora algo ha cambiado. Ya no necesitas que la vida te sea explicada. Ya no necesitas que todo tenga un significado claro. No necesitas traducir cada experiencia a una idea que puedas comprender, porque has descubierto algo más amplio, algo que no se puede encerrar en palabras: el misterio. Y lo curioso es que antes el misterio incomodaba, generaba inquietud, parecía un vacío que había que llenar, algo que no estaba bien, algo que había que resolver para poder estar tranquilo. Y ahora ese mismo misterio se ha convertido en hogar, no como un lugar físico, sino como una forma de estar, una manera de habitar la vida sin necesidad de reducirla, sin necesidad de comprenderla por completo, sin necesidad de cerrarla en una explicación. Porque cuando dejas de luchar contra lo que no entiendes, el misterio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio vivo, en algo que te envuelve, que te sostiene, que te permite estar sin exigencias. Y en ese estado todo cambia de lugar. Las preguntas ya no buscan respuestas. La mente ya no necesita dominar. La vida ya no es un enigma que descifrar. Es algo que se despliega instante a instante, sin pedirte que lo entiendas, solo que estés. Y entonces aparece una sensación muy difícil de describir, una especie de reconciliación, como si por fin dejaras de pedirle a la vida que fuera otra cosa y empezaras a aceptarla tal como es, abierta, cambiante, incompleta y aún así profundamente plena. No porque lo tengas todo claro, sino porque ya no necesitas tenerlo. Y quizá ese sea el verdadero descanso, no el que viene después de encontrar todas las respuestas, sino el que aparece cuando dejas de buscarlas. Y desde ahí, sin hacer ruido, sin grandes declaraciones, la vida deja de ser una pregunta y se convierte en algo mucho más simple y mucho más profundo. Presencia. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente,
Encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.